¿Cómo registrar un nuevo usuario en el software contabilidad Delta Evolution? Para realizar este proceso se debe ingresar al menú Administración, Base de Datos, Usuarios del sistema. Dentro de la nueva ventana visualizada Administración de Usuarios, se visualizan todos los usuarios que se encuentran activos en el software actualmente. En este caso solo está el administrador, que es SysDBA. Para agregar un nuevo usuario se debe dar clic en el primer botón de la ventana Administración de Usuarios, que se llama Agregar. Una vez dentro de la nueva ventana, dentro de la pantalla Nuevo Usuario, se deben llenar todos los campos que se van estableciendo dentro de la interfaz. En este caso el usuario será Valentina, se elige una clave, el rol. Se debe elegir el rol que va a tener el usuario sobre el software como tal, es decir, si es cajero, si es vendedor, si es auxiliar, si es administrador, si es un administrador de sucursal, si es un contador o si es un auxiliar contable. En este caso se hará un rol de auxiliar. Se acaban de llenar los campos como nombres y apellidos. Y se da clic en el botón de la parte inferior de la ventana que se llama aceptar. Una vez el programa visualiza la ventana de información, el usuario Valentina ha sido creado, se da clic en aceptar y como se puede observar ha sido creado el usuario. Una vez creado en primera instancia el usuario, se debe realizar un proceso muy delicado, que es marcar o desmarcar todos los permisos que tiene el usuario en el sistema. Es decir, que son todos, según el perfil de usuario, es escoger las operaciones que este usuario tendrá sobre la información del sistema. Para realizar este proceso se da clic en el cuarto botón de la parte inferior de la ventana que se llama Permisos. Una vez dentro de Permisos se marcan o se desmarcan en la casilla de verificación todos los permisos que tiene el usuario. En el caso de archivo es seleccionar la base de datos. Si el usuario tiene permiso de seleccionar la base de datos, se dará doble clic en la casilla de verificación. Si no lo tiene, se desmarca. En el caso de los documentos contables, si el usuario puede crear, modificar o imprimir los diferentes documentos contables, se marcan todas las casillas. Si el usuario solo tiene permiso de crear e imprimir, se desmarca la casilla modificar o se realizan las combinaciones que sean requeridas. En el caso de reportes, es de gran importancia que se tenga en cuenta que reportes es el permiso a visualizar los reportes del sistema. Se marcan o se desmarcan todos aquellos reportes que se les sea permitido ver al auxiliar como tal o al usuario. Por ejemplo, si puede ver el balance de prueba, se marca balance de prueba. Si no lo puede ver, se desmarca. Si puede ver el estado de resultados, se marca. Si no lo puede ver, se desmarca. En el caso de la información básica, se debe realizar de la misma manera que los documentos contables. En el caso de los centros de costo, por ejemplo, si puede crear, modificar y eliminar centros de costo, se marcarán todas las casillas. En el caso de que no sea así, a modo de ejemplo, que no pueda eliminar centros de costo, se desmarca la casilla de eliminar y queda crear y modificar. Asimismo con países, departamentos, ciudades, barrios, zonas, tipos de terceras actividades económicas, con todos los campos de la parte de información básica. En la parte de administración también se realiza el mismo proceso. Si el usuario puede modificar los parámetros de la empresa, si puede modificar los modelos de reportes, si los puede crear, todos estos procesos serán los permisos que se creen a criterio del administrador. Si puede anular documentos, si puede eliminar documentos y si no lo puede hacer, se desmarca. En la segunda pestaña, tipos de documentos, es una visualización más detallada sobre los documentos contables, sobre los permisos de los documentos contables. Es decir, que un usuario puede tener el permiso de, en esta primera pestaña, de crear e imprimir documentos contables, pero en esta sección se dirá en detalle qué documentos contables puede él crear, modificar e imprimir. Es decir, este usuario solo tendrá permiso de crear, modificar e imprimir los recibos de caja. No tiene permiso de realizar ningún otro proceso. Por ello se desmarcan todos los demás documentos contables que el usuario no pueda crear, modificar ni imprimir. Una vez llenados todos los parámetros de los permisos de los usuarios, es decir, escogidos minuciosamente, se debe dar clic en el botón guardar de la parte inferior de permisos de usuario.
Una vez se guarden todos los permisos, se puede dar clic en cerrar y a modo de ejemplo se abrirá el software con el usuario creado. Como se puede observar, en los permisos, el usuario solo tenía permisos de crear, modificar e imprimir recibos de caja. Por ende, el usuario tiene permitido crear recibos de caja. En el caso de que él busque crear cualquier otro documento, como se puede observar, el programa visualiza una ventana de advertencia que dice el usuario no tiene permisos para crear documentos del tipo seleccionado. Por ende es muy importante este proceso.